Sí, porque tenemos que hablar también del Fútbol Club Barcelona, que puso el ejemplo de mejor tarde que nunca. Cuando me preguntan qué significa eso, les voy a poner el resumen de este partido, porque es increíble la reacción que tuvieron Moy en los últimos minutos, cuando parecía que no se iban a llevar. Deja tú el empate, mucho menos la victoria, pero ¿cómo defines este partido del Fútbol Club Barcelona, que al final se veía 2-0 abajo en el marcador y reacciona en los últimos 12, 13 minutos de partido? No, sí, en el minuto 81 perdía 2-0. Sí. Igual que decíamos hace unos días que un partido que parecía uno de los mejores partidos que se recordaban de la etapa de Xavi Hernández, el día del Betis, el del sábado fue un bochorno de partido. O sea, le quitas los últimos 10 minutos y es para que a la gente que ha comprado la entrada le devuelvan el dinero. Porque era inaceptable. Porque además el Barça se estaba golpeando la cabeza de nuevo con la misma piedra. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y lo habíamos hablado aquí. El sistema de 3 centrales con 2 carrileros al Barça se le atraganta siempre. Y mañana en Mallorca, más de lo mismo. Porque luego en sala de prensa está muy bonito decir, no, es que hay que abrir el campo, hay que jugar más rápido, hay que picar al espacio. Sí, sí, eso está muy bonito. Pero luego tienes que hacerlo. Y es verdad que luego en la Flash, con un Xavi contento por cómo había reaccionado el equipo y porque los 3 puntos se quedaban en casa cuando todo el mundo los daba por perdidos, Xavi decía que era mucho mejor, evidentemente, pensar en todo lo que se había hecho mal habiendo ganado el partido. Era más gustoso, lógicamente, que pensar en todo lo que se había hecho mal, que era mucho, según el entrenador, habiéndote dejado puntos. Y yo creo que la autocrítica es buena, pero tiene que haber ya una resolución. El Barça tiene que encontrar automatismos para superar ese tipo de defensas. Y esos automatismos parten de la base de jugar con extremos abiertos. Porque así lo indica el juego, el ADN del Barça, ¿no? Jugar con extremos abiertos, que ensanchen el campo, que la circulación sea rápida. Es decir, todo lo que se promulga luego no se practica. Sí. Entonces ahí el Barça es donde tiene problemas. El partido del Celta es un repaso monumental de arriba a abajo, tácticamente, de Rafael Benítez a Xavi Hernández Creus. Y se tiene que decir. Se tiene que decir y se tiene que explicar. Porque es verdad que al final el resultado fue favorable al Barça. Pero de esta victoria el Barça tiene que sacar conclusiones. Primera, de darse cuenta de que cualquier equipo te puede complicar la vida. 1. 2. Que porque juegues 2 partidos bien consecutivos y marques 10 goles en 2 partidos, no por eso ya eres campeón de liga, ni mucho menos. Y tercera, hay que aplicarse el cuento. Y el equipo peleó, lógicamente que peleó, pero fue un ejercicio que acabó de maravilla después de haber realizado 80 minutos de partido, no para echar a la basura, sino para echarlos a ellos del campo. Sí, por supuesto, y al final de cuentas sabemos, ahí está la reacción, ¿no? Rodri, es como cuando estás en el aeropuerto tomándote un café tranquilo y ya abordaron el avión y solo faltas tú y estás del otro lado del aeropuerto y milagrosamente llegas, pero no es una sensación tampoco que te quieres llevar cada vez que tengas un vuelo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Xavi en este momento para cambiar ese chip? Como dice Moy, venían de 2 partidos espectacularmente contundentes, pero acá este partido en cuanto al resultado y la reacción, pues nos recuerda un poco a lo que vimos frente al Villarreal, ¿no? Es que esa continuidad, Chris, es lo más complicado que creo que tiene por delante a nivel de retos Xavi Hernández, porque está bien los últimos 2 partidos, sobre todo para mí el del Betis es el que más valor le doy, porque al final es el Betis, es un equipo que puede luchar por la Champions o como mínimo por Europa League esta temporada. El Amberes, con todo respeto, creo que es un buen equipo también, pero creo que no es la liga del Betis o del propio Barça, ¿no? Y en el partido contra el Betis yo vi a un equipo que con algún espacio, porque obviamente el Betis te deja jugar, estaba muchísimo más cómodo, pero tú tienes que tener un plan A y un plan B. Y ya sé que las comparaciones son odiosas, pero cuando Xavi estaba en el terreno de juego con aquel Barça de Guardiola, yo me comí muchos pies de campo cuando trabajaba aquí en España y veía perfectamente cómo los equipos también se le cerraban atrás, como ahora el Barça.
pero entonces había un plan B, se sabía, había más intensidad, que seguramente yo creo que, sobre todo a nivel de velocidad de la pelota arriba en línea de 3/4, es lo que creo que yo más he hecho en falta, por lo menos por parte del FC Barcelona, porque puedes tener un ritmo más de tran-tran, más de calma, de sosiego, ¿no? Pero yo el Barça lo que creo es que con gente como Ferran, gente como la gente que tiene de segunda línea, la gente de banda como Joao Félix, Rafinha, etcétera, yo creo que puede tener mucha más velocidad a la hora de tocar la pelota y sobre todo mucho más opción de poder llegar con más claridad, de crear más espacios y de tirar abajo esos muros que tiene por delante, porque al final es muy fácil, es muy predecible el Barça, que es el problema que yo le veo y que seguramente en estos dos últimos partidos contra el Betis y contra el Antwerp no le vi. O sea, no me pareció un equipo previsible entonces porque era muy completo y al final es buscar esa continuidad y si no te sale de una forma tienes que tener un plan B, que es un poco lo que decíamos ahora mismo de los automatismos por si no te sirven en X partido como el otro día, ¿no? Sí, difícil ser predecible cuando se trata de querer sorprender al rival a final de cuentas. ¿Qué es lo que dijo Xavi Hernández? Aquí vamos a revisarlo también, por supuesto. No hacemos cábalas, dice Xavi. Vamos partido a partido. Mañana es una visita muy importante y difícil. Primero Mallorca. Si somos líderes es que hacemos bien las cosas. El otro día no estuvimos bien, hay que corregir aspectos, pero vamos por el buen camino y hacemos bien las cosas. Es anecdótico ser líder ahora, pero nos gusta. Claro, Moy, ¿a quién no le gusta amanecer, arrancar la semana, revisar la tabla y ves que estás en primer lugar? Pero lo dijiste y lo dijo Xavi, que se viene ahora este rival del Mallorca. Estamos hablando de una doble jornada en donde las pruebas más complicadas se vienen físicamente hablando, para el director técnico de tener que hacer esos cambios necesarios. ¿Qué tan grande será esta prueba? Aunque claro, no vemos al Mallorca aquí en los primeros lugares, pero a final de cuentas también un rival complicado. Bueno, pero el Mallorca es un equipo, primero, que sabe defender muy bien, porque ese es uno de los grandes sellos que le ha dejado Javier Aguirre, el mexicano, en este tiempo que está dirigiendo al Mallorca. Eso por un costado. El Barça ya el año pasado sufrió muchísimo para conseguir la victoria. No el año pasado ya el anterior. Ya le costó muchísimo ganar en Mallorca, porque es un estadio incómodo, es un estadio que es muy abierto, que si da el aire molesta mucho. Y sobre todo el Mallorca, que Mallorca es un equipo muy comprometido, es un conjunto muy, muy cerrado, un equipo con mucha entidad, que además tiene muy buenos jugadores. Y evidentemente esa mezcla pues hace que el equipo de Aguirre le pueda complicar la vida no solo al Barça, sino a cualquier otro. Recordemos, por ejemplo, el año pasado el partido que le hace el Mallorca al Madrid, que le acaba ganando por 1-0, le acaba ganando por la mínima, pero recuerdo las críticas que se generaron al Madrid por lo poco que pudo expresar futbolísticamente sobre el terreno de juego. Más o menos como que gana con una genialidad Lewandowski poco después del cuarto de hora de partido, y mañana el Barça va a tener que remar. Y además le falta le va a faltar un jugador clave como es Frenkie de Jong, que estaba actuando al lado de Oriol Romeu, que es un futbolista que se descuelga, que puede romper las famosas líneas de presión, que si además el Mallorca se mete a defender muy atrás, es un jugador que te puede pues eso, ¿no? Con un buen pase, con su velocidad, te puede generar grietas, ¿no? En el entramado defensivo del conjunto rival. Y yo creo que el Barça en Mallorca va a sufrir para ganar los 3 puntos. Y lo puede pasar mal, vamos a ver. Luego, evidentemente, arranca el partido, hay una expulsión, hay un penalti, hay cualquier circunstancia y te cambia el aspecto, ¿no? Pero, a priori, el Barça va a tener que apretar mucho los dientes para salir líder mañana del Estadio del Mallorca. ¿También lo ves así de complicado, Rodri? Hombre, complicado es, porque el Mallorca el año pasado hizo una temporada muy buena, mantiene el bloque, sí que es cierto que se le ha ido Kang In Lee, que yo creo que arriba le resta mucha mordiente al ataque de Javier Aguirre, pero creo que a nivel defensivo es un muy buen equipo. Además yo creo que Aguirre, que me parece un grandísimo entrenador, seguramente muy infravalorado por la crítica general en Europa, me da la sensación de que sabe preparar este tipo de partidos, ¿no? Y que además es consciente de que al Barça, durante este periplo de 7 partidos casi seguidos, de jugar fin de semana, entre semana, fin de semana, no le va a quedar otra que hacer alguna rotación
puede ser un momento ideal, sobre todo sabiendo que el Mallorca no está mal, pero tampoco es que esté tan bien como el año pasado, y de ahí aprovecharse un poco, ¿no? Para tener ese punto de inflexión para los de Javier Aguirre e intentar recuperar un poco esas sensaciones de la temporada pasada. Veremos a ver. Pero sí que es cierto que es un partido un poco trampa porque Somos es muy frío, ¿vale? Muy frío porque la distancia entre la grada y el terreno de juego es importante, pero al igual que es muy frío, es muy complicado para el rival que viene a jugar, ¿no? Porque también es un estadio muy abierto, es un estadio en el cual los grandes siempre han sufrido, sin ir más lejos, acordaos de lo que sufrió el año pasado allí el Real Madrid. Y al final yo creo que entre semana es el típico partido tonto que se le puede complicar al Barça. Y ahí es un poco lo que comentábamos antes, la continuidad que necesita el Barça buscar a nivel de resultados, que es una obviedad que ya ha conseguido, pero que a nivel de juego es algo imprescindible. Y vamos a ver, porque es una buena piedra de fuego para los de Xavi Hernández. Sí, para ver si realmente tendrán que, reaccionar como lo hicieron en el partido de ayer y que les funcione. También son dos cosas totalmente distintas.